Hola, que Dios te bendiga grandemente, espero que te encuentres muy bien y vamos a desarrollar el día de hoy una clase muy especial porque vamos a desarrollar una temática acerca de lo que son las fiestas judías, las fiestas de aquel entonces. En esta clase vamos a mirar, bueno, allí cómo esta cultura tenía ciertas celebraciones, celebraciones antes que se podían mirar antes de lo que es el tema del cautiverio y también celebraciones que fueron después de que ellos fueran libres de ese cautiverio. Pero para antes de entrar en esta parte, estas festividades que los pueblos hacían obedecen a ciertas características de su idiosincrasia, motivadas por sucesos que de pronto patrióticos o culturales que se podían mover en aquel momento y eran importantes y que marcaban algo histórico en su cultura. De ahí parten varios hechos, pero también tengamos en cuenta de que cuando hablamos del pueblo judío son celebraciones que también son muy impuestas aún por la misma ley y por la palabra del Señor. No vamos a profundizar en este pasaje de la Biblia, pero sí me gustaría que usted allí en su casa leyera lo que es todo el capítulo 23 del libro de Levíticos. Levíticos capítulo número 23, todo el capítulo, perdón, habla acerca de las fiestas solemnes que Dios hace y les da a su pueblo. Cuando usted mira este pasaje ahí en Levíticos capítulo 23, usted se da cuenta de que Dios precisamente lo que hace es que dice en ocasiones muy repetitivas en este pasaje, le dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla Israel y diles sobre las fiestas solemnes y les empieza a dar ciertas características y de allí es donde empieza a nacer, por ejemplo, las fiestas de la Pascua y bueno, todo lo que vamos a mirar más adelante en esta temática. Es importante que nosotros podamos mirar y conocer un poco acerca de estas tradiciones y estas fiestas que son culturalmente judías porque son mencionadas en la Biblia y nos ayudan a entender un poco lo que es el comportamiento de aquel entonces, de la cultura, del pueblo, cuál era su pensamiento, cuáles eran las celebraciones y por qué se tomaban ciertas decisiones quizá en estas fiestas importantes y que eran marcadas allí en el pueblo judío para la gloria del Señor. Entonces, miramos de que en, bueno, toda esa tareita que le quiero dejar allí, de que usted se lea por favor Levíticos capítulo número 23, en estos versículos sobresale la frase ofreceréis a Jehová, como quien dice, lo que estaba allí pidiendo Dios era de que se ofreciera precisamente una celebración, se celebrara algo, pero no en pos de algo personal, sino todo eso era una celebración a Dios. Estas fiestas eran explicadas y tenían un fundador que era Dios. Dios en ese pasaje de Levíticos 23 es el que funda o el que inaugura estas fiestas en el pueblo judío y esto entonces nos ayuda a pensar o a creer que estas fiestas tienen un origen de carácter sagrado, o sea, no es algo creado allí por el hombre, sino que es algo que es impuesto o es puesto de parte del Señor. Miremos entonces ahí las clases de fiestas que tenían los judíos, pero vamos a mirar la primera parte, que son fiestas que se estaban desarrollando lo que era antes del cautiverio. La primera fiesta que vamos a mirar es sobre este tema de las fiestas antes del cautiverio y estas son en un bloque que son varias. Fiesta número 1, la que es el sábado o el día de reposo, que la hemos mencionado o la leemos mucho en la Biblia. Fiesta número 2, la Pascua. Fiesta número 3, la fiesta de las semanas o los tabernáculos. Entonces, estas fiestas antes del cautiverio los vamos a dividir en estos bloques y por eso vamos a mirar lo que es la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Cuando leemos en la Biblia, Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 15, dice de la siguiente manera. Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová, tu Dios, te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová, tu Dios, te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces miramos cómo en este momento Dios da una imposición y dice, te ruego que guardes ese día de reposo. Y vemos allí de que también cuando leemos la Biblia, por allá en Éxodo capítulo número 20, que en este Éxodo capítulo 20 encontramos lo que es el tema de los 10 mandamientos, pero si leemos puntualmente el versículo número 11, dice la palabra del Señor, Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces vemos de que este día de reposo, que es el séptimo día, es una tradición, una fiesta que empiezan a tomar los judíos, y el pueblo judío coge y empieza a tener una institución dentro del pueblo judío para coger y consagrar o guardar este día. ¿De qué se trataba de eso? De que ellos no realizaban alguna labor, ellos no realizaban absolutamente nada, sino que, valga la redundancia, guardaban totalmente este día. Ellos el día anterior, ellos preparaban absolutamente todo, preparaban sus ropas, preparaban sus comidas, preparaban absolutamente todo, porque el día de reposo no se hacía absolutamente nada. Es más, esto arrancaba a las 6 de la tarde del día anterior hasta el próximo día que se terminaba, y ellos prácticamente tenían en su mente, o la ideología que ellos tenían allí en su cabecita, era que este día no se podía hacer absolutamente nada. Y esto lo vemos en la palabra del Señor, cómo el pueblo judío tiene esa imposición de parte de Dios para coger y guardar ese día de reposo. Es más, cuando el Señor Jesús está en esta tierra, usted se da cuenta que uno de los ataques que daban a Jesús era: pero ¿cómo es que este hombre le sea lícito hacer esto en el día de reposo? Creo que usted ha leído varias veces en la palabra cómo a Jesús lo critican, o lo juzgan, o lo señalan, porque era algo muy atípico que alguien pudiese realizar cosas el día sábado, porque era el día de reposo. Pero nos damos cuenta que Jesús, ni siquiera Jesús guarda el día de reposo, porque aquí ya vamos a entrar a explicar algo bien especial. Ni siquiera el Señor Jesús guarda el día de reposo, porque ya lo critican y lo juzgan y dicen: pero ¿cómo es posible que este hombre pueda hacer esto en el día de reposo? Por ejemplo, allá en Mateo capítulo 12, versículo 2 dice: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Marcos capítulo 3, versículo 4 dice: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Lucas capítulo 13, versículo 15 dice: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ahí está. Entonces miramos cómo muchas veces Jesús, el mismo Señor Jesús, es citado o es señalado por no guardar el día de reposo. Y esto nos genera una inquietud a nosotros, doctrinal o teológicamente. ¿Por qué actualmente nosotros no guardamos el día de reposo, si se supone que la Biblia dice que nosotros debemos de guardarlo? Y usted ya lo acabó de decir, pastor, que eso fue algo que Dios en los mandamientos y todo eso instauró. Pues muy bien, nosotros arrancamos por el ejemplo de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús, que es nuestro mayor ejemplo a seguir, hubiera dicho en la palabra: y guardaréis el día de reposo, créame que nosotros seguiríamos con ese pensamiento. Pero nos damos cuenta que el Señor Jesús no hace referencia a eso. Número 2, el Señor Jesús no tiene allí en su comportamiento o en sus ocupaciones diarias, Él no tiene como esa mentalidad de decir: voy a guardar el día de reposo. No, hoy es sábado, no te puedo atender, no puedo hacer milagros, no puedo ir a predicar. Usted se da cuenta que, como lo estaba diciendo hace un momento, antes el Señor Jesús es muy atacado por hacer cosas el día de reposo. ¿Cómo es posible que haces esto, Jesús? Es el día de reposo, ¿cómo es posible que no lo guardas? Pues el Señor Jesús no tiene gran importancia sobre el día de reposo, y ya lo vamos a mirar por qué. Porque cuando nosotros empezamos a mirar en la palabra del Señor, cuando leemos Hebreos capítulo número 4, y usted lee este pasaje allá, Hebreos capítulo número 4, dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Hebreos capítulo número 4, usted mira por ahí en el versículo número 10, para ser más preciso, dice la palabra del Señor, pero vamos a leer el versículo 10, pero si usted, me gustaría que leyera desde el versículo 1 con tiempo. Usted se da cuenta que habla muy especialmente acerca del día de reposo. Estamos en Hebreos y no estamos en el Antiguo Testamento, donde el pueblo judío era muy basado en la ley mosaica, en la ley que Dios instaura al pueblo a través de Moisés, pero estamos hablando en Hebreos, donde estamos en el tiempo de la gracia, donde Jesús viene precisamente a hacer un cambio bien especial. Y si usted mira desde el capítulo 4, versículo número 1 de Hebreos en adelante, habla muy interesantemente acerca de lo que es el tema del reposo. Entonces miramos allí lo que dice el versículo número 10. Dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Qué significa esto?
de que nosotros no guardamos el día de reposo, porque la tradición judía era de que ese día era como algo muy consagrado y era algo como muy, sí, dedicado a Dios. Por eso estamos hablando de las fiestas y les expliqué al inicio cómo las fiestas, cuando tienen un origen de parte de Dios, pues tenían que hacerse. Por eso en Levíticos 23 dice, ofrécele a Jehová, como quien dice, dediquen esa fiesta a Dios. Entonces los judíos tenían el pensamiento de que ese sábado tenían que consagrarse para Dios. Pero entonces, si usted mira allí en la palabra del Señor, cómo confronta mucho la parte de decir, bueno, y estos guardan el sábado, pero ¿qué pasa los otros días? Como quien dice, el sábado son muy buenas personas, son muy buen esto, pero los otros días, ¿qué pasa? Y usted se da cuenta que cuando Cristo Jesús viene a morir en la cruz del Calvario, Él no viene a santificarnos por un día a la semana. Él no viene para que tú y yo tengamos como esa cercanía a Dios solamente un día a la semana, sino que más bien Él lo que hace es que viene a darnos salvación, y por eso este versículo que lo quiero leer nuevamente dice, versículo 10 de Hebreos 4, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras. Como quien dice, tú y yo ya le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, ya se la entregamos a Él, ya caminamos con Él, y ese es el reposo que nosotros tenemos. Y ahora, ya caminando con Cristo Jesús, tenemos descanso, tenemos esa paz, tenemos esa libertad. Cristo Jesús ha cambiado nuestra vida. Punto número 2, quiero leer el versículo Romanos capítulo número 10, versículo número 4, dice la Biblia, Romanos 10, 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el fin de la ley? Es Cristo Jesús. Entonces, muchas de las tradiciones que se tenía el judío, dentro de ellas, la fiesta de la Pascua, era coger, o más bien, perdón, el tema de guardar el sábado de reposo. Entonces ellos dedicaban muy bien ese día, pero los otros días como que tenían sus pendientes con Dios. Ahí es entonces donde nosotros por eso no necesitamos guardar el día de reposo. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros tenemos esa confianza de poder entrar a la presencia del Señor todos los días. Bíblicamente no vemos de que Dios haya dicho, y el sábado es el día que yo he escogido para que se congreguen, o más bien como actualmente tenemos muchos la costumbre de coger y congregarnos los días domingos. No, la Biblia no vuelve simple el tema de decir, y es que este día vas a congregarte o vas a dedicarlo al Señor. Usted se da cuenta que después de que Cristo Jesús venga, no se habla como tal acerca de eso, y por eso es que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, que es Cristo Jesús. Por eso en Efesios capítulo 2 dice, nosotros no somos salvos por obra, sino por gracia. O sea que nuestra salvación ya no depende allí de un día consagrado, o de guardar un día de reposo, o de guardar un día para el Señor, sino que nuestra salvación ya es por la gracia de Dios, que es el tiempo en el que estamos. Entonces es importante mirar esta parte del día de reposo o del día sábado, cómo, por qué lo practicaban ellos, de dónde la base bíblica, de dónde surge todo esto, pero también es importante que comprendamos el por qué el día de hoy nosotros no tenemos quizá la cultura o la costumbre o la doctrina de nosotros necesitar guardar el día sábado. Recordemos que no bíblicamente en el Nuevo Testamento el Señor Jesús no deja consignado un día que tenga que hacerse para congregarse o para buscar de Dios. Nosotros buscamos de Dios todos los días de nuestra vida. Tú te puedes congregar un domingo, un martes, un lunes, un viernes, un sábado. Puedes buscar de la presencia del Señor. Todos los días son consagrados para Dios. Entonces es importante que nosotros podamos mirar esta parte acerca de lo que es el día de reposo o el día sábado. Recordemos que estamos hablando de fiestas antes del cautiverio, que esta es la primera, que es el día sábado o el día de reposo. Fiesta número 2, que es el tema de la Pascua judía. Miramos entonces que la Pascua judía en los tiempos de Cristo era prácticamente como una fusión, se podría decir, entre dos fiestas, que una era la Pascua, que era obviamente la que estamos hablando, y la otra era la de los panes sin levadura. Cuando nosotros miramos un poco acerca de todo esto, de la fiesta de la Pascua y todo eso, surge porque representa la liberación de la esclavitud de los israelitas o del pueblo judío de la esclavitud de los egipcios. Recordemos por allá cuando José llega a Egipto,
con sus hermanos. Recordemos que José, bueno, descendiente de Abraham, y de ahí sale todo el pueblo judío, las 12 tribus de Israel. Ellos se plantan allí en Egipto, ellos empiezan a crecer en gran tamaño, empiezan a coger gran poder y bueno, todo esto. Y allí empezamos a mirar el gran miedo que tienen los egipcios, porque el pueblo se empieza a hacer gran numeroso, empieza a crecer de una manera bastante grande, y esto hace de que los egipcios, para controlar un poco el crecimiento y el poderío que estaban teniendo los judíos, pues entonces los someten como esclavos. Pero recordemos que llega la historia de Moisés, las 10 plagas, y la última plaga tiene una simbología muy especial porque es la muerte de los primogénitos. Pero recordemos que cuando leemos esta historia de la muerte de los primogénitos, recordamos de que había que coger allí y tenía que coger y matarse un cordero. Ese cordero tenía que tener unas características especiales. Su sangre tenía que ser puesta sobre los dinteles de las puertas de los que eran judíos y los que allí creían en la liberación de parte de Dios. ¿Y esto qué pasaba? Que cuando venía la muerte, o cuando venía a combatir esta plaga de la muerte de los primogénitos, donde estaba la sangre del cordero, allí no había mortandad. Entonces todo esto empieza a significar algo bien especial acerca de lo que es la fundación de la fiesta de la Pascua judía, porque nos damos cuenta que los que son judíos, o los que precisamente ponen la sangre del cordero allí en los dinteles de la puerta, ellos se dan cuenta que sobre ellos no viene mortandad, sino que Dios empieza de cierta manera a liberarlos. Entonces la Pascua tiene como fundamento o como origen el tema de saber de que, bueno, todo esto significa lo que es el tema de esa liberación allí de los judíos de la esclavitud egipcia. La fiesta de la Pascua estaba allí muy supeditada a la maduración de las cosechas para su celebración. Muy importante esto. Para la fiesta había un proceso ritual durante la misma y antes de ella. Un día antes de iniciar la Pascua, en los tiempos de Jesús, se procedía con el ritual de purificación. Entonces, esto empieza por allá, en más o menos en lo que es el tema de marzo, abril, que según el calendario judío o el calendario que vemos allí, que es lunar o solar, que se basa y estudiamos un poco acerca de esta parte del calendario judío, el año lo empiezan ellos en esa parte, celebrando el día de la Pascua, que es lo que hoy en día más o menos conocemos como la famosa Semana Santa. Por eso es que la Semana Santa, que pues en el calendario está así marcada, más o menos está entre esas fechas, lo que es marzo y lo que es abril, porque allí está el mes de Nisan, que es el mes del calendario judío, donde ellos hacen la celebración de la Pascua. Y allí es donde vemos que celebran la celebración de ser libres de la esclavitud de Egipto, pero también en esa semana de la Pascua se celebra lo que es la liberación también de nosotros de la esclavitud del mundo, del pecado, y por eso es que se celebra lo que es el tema de la Pascua, y esto es importante poderlo conocer. Miremos entonces allí a lo que todo esto empieza a pasar en el tema de la Pascua. Aún no tenemos evidencias de que Jesús haya seguido este ritual como aparece allí en diferentes pasajes. Pero, por ejemplo, miramos de que las cosas que Jesús iba haciendo, el procedimiento de la Pascua, había diferentes ritos del templo, sinagogas y cosas que detallaban la importancia de esa semana para los judíos. En todo este ritual podemos ver que Jesús observó la Pascua como cualquier judío de su tiempo, ya que en esos momentos era muy importante llegar a Jerusalén para estar en el rito. Entonces nos damos cuenta que esta fiesta, a diferencia, por ejemplo, de la fiesta del sábado, era una fiesta de que no era tanto como guardar un día, sino que era más bien una celebración. Si traducimos esto a la actualidad, pastor, ¿por qué nosotros no celebramos la Pascua? Pues déjeme decirle que de cierta manera sí lo hacemos, pero no lo hacemos como con una fecha o un día en especial, sino que lo hacemos todos los días de nuestra vida. Recuerda que la Pascua es la celebración de la liberación de la esclavitud. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que celebramos todos los días de nuestra vida? Que somos libres, que ya Cristo Jesús ya ha transformado nuestra vida y que somos libres y que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuál es la manera de nosotros hoy en día celebrar
esa Pascua? Pues vuelvo y le digo, no celebrarlo durante una semana al año como lo que se considera la Semana Santa, sino que más bien lo celebramos todos los días de nuestra vida, porque nuestra vida es libre todos los días. Tenemos a Cristo Jesús con nosotros todos los días de nuestra vida, y esa es la manera en la que nosotros podemos celebrar la Pascua. Tercera fiesta antes del cautiverio, fiestas de las semanas o el Pentecostés. A los 50 días de terminada la Pascua se celebraba la fiesta de las semanas o Pentecostés, como se menciona en Hechos capítulo 2, versículo 1, que recordemos que en este pasaje es la venida del Espíritu Santo, el famoso Pentecostés, el derramamiento de la gloria de Dios sobre esa iglesia primitiva. Esta es una fiesta de carácter agrícola, ya que en ella se daba gracias a Dios por la culminación de las cosechas y se pedía por las lluvias para la próxima cosecha. Era característico de la fiesta hacer rondas de danzas en los viñedos, donde las doncellas se mostraban bailando para ser vistas de los jóvenes que las pretendían. Jesús, como judía, no fue ajeno a esta fiesta y se hace presente en ella. Gloria al Señor. El evangelista en el Evangelio de Juan, en los capítulo 6 y capítulo 8, hace referencia a ello, tipificándola en el ministerio de Jesús. Entonces es importante conocer un poco acerca de esta fiesta de las semanas o el Pentecostés. Y cuarta fiesta antes del cautiverio es la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las tiendas. Las palabras de Jesús en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Evangelio de Juan capítulo 7, versículo número 37 y 38, que lo quiero leer para que lo tengamos bien claro. Evangelio de Juan capítulo número 7, versículo número 37 y versículo número 38, gloria a Dios, dice la Biblia aquí: en el último y gran día de la fiesta, mire esto, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, Jesús hace mención acerca de esta fiesta, allí en este pasaje, aludían este rito y al significado correcto. En el gran día de la fiesta se observaban ritos donde el sacerdote en la mañana iba al estanque de Siloé y tomaba de la fuente haciendo una procesión que llevaba al templo, donde le esperaba el pueblo para que rociara alrededor del altar. Esto se hacía cantando el Salmo 119 en las horas de la tarde, se encendía el candelero del templo, Juan capítulo 8, versículo 12 lo dice, y se podía observar desde los lugares de la ciudad durante la semana. Se hacían enramadas para vivir en ellas mientras duraba la fiesta. Todos los israelitas tenían que vivir durante estos días en tiendas de ramaje que se levantaban en las terrazas, patios, explanadas del templo o en plazas públicas, teniendo como base el tiempo de la Pascua. La fiesta de los tabernáculos estaría a finales de mayo o a principios de junio. Otros lo colocan entre septiembre y octubre, todo depende del calendario solar o lunar en el que se diga. Entonces vemos estas 4 celebraciones antes del cautiverio. Recordemos el día de reposo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas o el Pentecostés, que eran 50 días después de la fiesta de la Pascua, y también recordamos la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, que es lo que vamos a mirar. En una próxima clase vamos a estudiar lo que son las fiestas posteriores, que vamos a mirar allí lo que es la fiesta de la dedicación del templo, fiestas familiares y otros ritos que se tenían allí en la familia, como la circuncisión, los primogénitos, hijos del mandamiento. Bueno, todo esto lo vamos a mirar en una próxima clase. Espero que esta información y esta clase haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero que estés muy bien, que Dios te bendiga grandemente y gracias por tu atención. Su pastor Sebastián Montoya, que Dios te bendiga grandemente. Un feliz día.